En el momento en que los médicos de combate me transfirieron al vehículo para poder recibir atención médica, pusieron mi pierna justo al lado mío. Y allí fue que me di cuenta que mi vida entera cambiaría para siempre desde ese momento. Estas fueron algunas de las palabras que Ruslana expresó cuando vio su realidad luego que decidió servir de voluntaria en las Fuerzas Armadas de su país. La edad promedio de los soldados de su país pasa los 30 años, pero ella tenía 18 cuando decidió unirse y de hecho cumplió los 19 años en frente de la guerra. Esta sería la nueva historia para ella. Estás escuchando Cuéntame el Misterio, presentado por Job Mailey. A pesar de lo que hemos oído de las guerras entre Ucrania y Rusia, el conflicto se debe, entre otras cosas, a la rivalidad por la lucha por el control de Crimea. Crimea es una península rodeada por el mar. Ruslana es una joven de Ucrania que trabajaba como voluntaria en el conflicto y nunca tuvo miedo a ofrecerse para defender su país. Ella expresa en una entrevista con Scripps News que antes de todo esto, ella trabajaba como camarera y estudiaba para convertirse en tatuadora, pero entonces fue que comenzó la invasión a gran escala. Al día de hoy, según el portal RTV, Ucrania está sintiendo el cansancio de sus soldados porque desde que comenzaron con la guerra promedian una edad de sobre 40 años. Y esta es la razón por la que Ucrania aplica medidas más fuertes y represivas para que los ciudadanos se unan a las fuerzas. El accidente de Ruslana fue un año después de que comenzara la guerra. Esta comenzó el 24 de febrero del 2022 cuando Vladimir Putin, el presidente de Rusia, declaró por televisión que iba a hacer una operación militar especial. El estimado de bajas en un año entre febrero del 2022 y febrero del 2023 fueron 280,000 soldados caídos y 40,000 civiles muertos. El 10 de febrero del 2023, el día del accidente de Ruslana, ella tenía la posición de operadora de sistemas de comunicación. O sea, que su trabajo era recibir información cuando había algún movimiento de los enemigos, las tropas o cualquier sonido o explosión sospechosa. Esta información tenía que pasarla a comando, así que ella tenía que trabajar noche y día, a veces días completos de 24 a 48 horas sin dormir para no perder ni un detalle. Para que tengas una idea de las personas que están reclutando, les traigo un punto interesante que expone BBC New Mundo. Les voy a mostrar una foto cuando comenzó la guerra que está en el artículo que fue expuesto para marzo del 2022, donde Maxim Luksik, de 19 años, quien tiene el jacket que le cubre la cabeza en color vino, expone un punto interesante. Él dice: nosotros como Boy Scout, después de 5 años es que uno logra aprender las técnicas de supervivencia. Pero para la guerra no son solo técnicas de supervivencia, sino también el uso de armas. Él hace este comentario, ya que, como también dicen en el artículo, en esta guerra hay jóvenes que son convertidos en soldados con menos de una semana de preparación. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en el accidente de Ruslana? Pues según la página oficial war.ucrania.ua, se afirma que a pesar del estrés constante de Ruslana, ella hizo su trabajo perfectamente hasta ese día del ataque. Cuando a su vehículo lo atacan, este se incendió en un fuego mortal en cuestión de segundos. Entonces, en el momento en que salen del vehículo, ella cuenta que todo estaba como ensordecido por un terrible zumbido. Ella también podía sentir el olor a pólvora y carne viva. Sentía ya la gran pérdida de sangre por su pierna, así que ella sabía que tenía los minutos contados.
Según sigue contando, por un momento pensó que su vida se había acabado, pero por otro lado se sintió con suerte porque por alguna coincidencia el vehículo de médicos de combate estaba justo detrás del vehículo de ella, así que rápidamente pudieron ponerle un torniquete. Al transferirla y ya con el vehículo en marcha, ella se da cuenta que su vida no iba a ser la misma sin su pierna. Ella continúa diciendo que todo el coche estaba cubierto de mi carne, daba miedo, pero no lloré, entendí que no había sentido. Todo el tiempo estaba gritando y maldiciendo por ese dolor. Ella dice que el dolor era insoportable. En un principio su familia no estaba de acuerdo con la decisión de que ella se uniera como voluntaria, porque su familia temía que algo le pasara, pero al fin de cuentas ya ella para ese momento pues tenía sus 18 años y básicamente se trataba de su vida. Así que lo correcto es que ella debería de elegir por sí misma. El jefe directo tampoco lo veía bien, ya que Ruslana era muy joven todavía y tampoco quería asumir la responsabilidad si algo le pasara. Ella le comenta a DW que sus papás fueron inspiración para ella porque su mamá y su padrastro fueron deportados a Donbass en el 2015 como parte de la operación de Ucrania en contra de Rusia, y ellos también firmaron de voluntarios para pelear por su país. Así que ella estaba decidida y enfocada. Cuando ella se une al Army en el mes de abril, su trabajo era procesando información, que era parte de las investigaciones en Zaporizhia. Pero ella quería estar más cerca de la guerra y al frente en la vanguardia, que es la parte delantera que explora y combate. Estas solicitudes de querer moverse de su posición fueron canceladas en varias ocasiones por su edad, pero eventualmente se le asignó en su nueva posición de operadora de comunicaciones como ella quería. Ella dijo: dominé mi trabajo en 2 días y comencé a desempeñarlo. Entonces aquí, luego de su buen desempeño, es que comienza a trabajar bajo el centro de información que estaba de vanguardia hasta el día del terrible accidente. Ruslana cuenta en la entrevista de DW que 2 meses después del trágico accidente se sentía mucho mejor física y emocionalmente, aunque seguía sufriendo del dolor por la amputación. Esto es porque ella decidió parar de tomar las pastillas para el dolor intramuscular. Ella alega que quería sentir su pierna así como era antes, pero su psicóloga le explicó que como su cerebro recuerda la pierna antes del accidente, continúa enviando impulsos y esto es lo que hace que siga sintiendo dolor en la pierna que ya no está. La psicóloga le explicó, según esta entrevista, que el proceso más grande es hacerle entender al cerebro que la pierna ya no está. Hasta este momento de la entrevista, ella se había sometido a 5 cirugías y estaba en un hospital especial preparándose para recibir su pierna prostática. Ella solo esperaba, ya que todos los días se le medía la circunferencia para la pierna prostática, pero esta parte aún seguía perdiendo medida. Luego que esto pase, ella comenzará a hacer ejercicios para reforzar los músculos que se han atrofiado al pasar de estos 2 meses. Hoy en día, Rusia, como le dicen de cariño, trabaja en un centro de rehabilitación en Lviv, esto es en el oeste de Ucrania, llamado Superhumans, donde ayuda a otros amputados de la guerra a recuperarse y encontrar esperanza. En cuanto a las bajas, no se tiene un número oficial. Estos estimados entre ambos países varían, pero el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, sugiere que entre los muertos y soldados heridos están cerca de 100.000 rusos y 100.000 ucranianos. Si nos vamos a la sugerencia de cuántos civiles pueden haber muerto, los números están entre los 40.000.
También hay estimados que desde febrero del 2022, cuando comenzó la guerra, hay alrededor de 15 y 30 millones de personas que han abandonado sus hogares. La ONU también ha registrado 7.8 millones de refugiados de Ucrania en toda Europa, incluida Rusia. Todo esto que Ruslana pasó y las consecuencias de la guerra de Ucrania son impactantes y nos hacen entender la importancia de la paz y la solidaridad en tiempos de conflicto. Su historia es un testimonio del coraje y la determinación que muchos soldados y civiles que han enfrentado las consecuencias devastadoras de la guerra pasan en ella. Y los dejo con un mensaje de la misma Ruslana. Ella dice: quiero mostrarle a la gente que todo es posible y que no tienes que sentarte y esconderte. Da miedo y duele cuando experimentas algo grave como esto, pero tenemos que continuar. Déjale saber a YouTube si te gustó el video con un like. Me gustaría saber qué piensas de la historia de Ruslana. Les envío un abrazote gigantesco. Hasta la vista.